¿Celebrar la misa? Porque no está todavía Don Fede. Bueno, entonces ¿saben qué? Creo que el miércoles es el mejor día para vernos. Bueno, Sí. Vamos a quedar miércoles. ok, mañana hay meditación. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto verlos. Igualmente, Hola, don Mario. Ronald, Martín. Vamos a ver. Aquí veo que se están conectando. Buenas noches, tocayo. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Bienvenido, feliz año a todos. Igual, bendiciones. Gracias, don Mario. Gracias. Aquí estamos. Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase. Faltan 3 minutos, pero podemos rezar el Ave María de una vez. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en Como un era en un principio, ahora y siempre, por ahora los y siglos de los siempre, siglos. por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por por nosotros. nosotros. San Pablo, ruega por Ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Bueno, entonces, la clase de la semana pasada fue sobre la unión de las dos naturalezas en la única persona de Cristo. Hablamos de la encarnación. Vimos entonces el modo admirable en que la naturaleza humana y naturaleza divina se unen en la única persona de Cristo y cómo hay esa admirable armonía entre las dos naturalezas y cómo Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Eso nos es de muchísima ayuda en la vida espiritual porque nos ayuda a entender que nuestra vida está anclada en la de Jesucristo y que nuestra vida cristiana, como tiene esta pauta y este modelo, parecernos a Jesucristo en el día a día, pues es justamente recorrer todas las etapas de su vida. Bien, hoy vamos a hablar de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El autor de de las ideas que yo voy a compartirles a ustedes hoy es el presbítero Antonio Ducay y pues les voy a explicar cuál es el temario. Vamos a hablar de 4 puntos. Esta clase está dividida en 4 partes. En qué consiste la pasión y muerte de Cristo, qué expresiones bíblicas y litúrgicas hay al respecto, la resurrección del Señor y cómo este misterio del paso, Pascua quiere decir paso, de Cristo, es un misterio que se vuelve plenamente actual en la vida de cualquier cristiano. Bien, entonces para dar el primer paso, pues el decirles cómo en efecto pasión y muerte de Cristo pues repercuten en nuestra vida porque la cruz tiene un sentido. Entonces, el sentido que tiene la cruz es un sentido de darle la vuelta a la historia. Jesucristo en la cruz es el que transforma totalmente la historia de la humanidad, desde que se encarna hasta que sube a los cielos y manda al Espíritu Santo. ¿Por qué condenan a Jesús los judíos? Porque, por decir la verdad, le preguntan si él es el Mesías, si él es el Hijo del Bendito, y él responde que sí, y que no solo eso, sino que además tiene poder dado por el Padre de juzgar a todos los hombres. Bien, entonces ellos consideran que es una blasfemia y por tanto no lo oyen a él, porque sencillamente lo hacen hablar, pero no lo escuchan, y pues dicen que está blasfemando, y en consecuencia dicen no necesitamos testigos, y por tanto dictaminamos de una vez su muerte. Bien, entonces resulta que la historia de la salvación del pueblo judío, precedente a a la venida de Cristo a la tierra, tiene continuidad con la condena. ¿Por qué? Porque Dios habló a Israel a través de profetas durante muchísimas veces.
Así lo dice la carta de los Hebreos, capítulo 1. Pero no siempre Israel fue fiel. No siempre recibieron bien la palabra de Dios. Por tanto, no nos extraña que hayan abandonado y olvidado las leyes de Dios. Y ese es el motivo por el cual los profetas tuvieron que sufrir injusticias y con tal de poner en práctica la misión que el Señor les encomendaba. Entonces ven ustedes que hay profetas en Judá, Jeremías, Habacuc, Sofonías, que hay profetas en Asiria, está Nahum, que hay profetas en Babilonia, ahí está Daniel, que profetiza ante Nabucodonosor, ahí está Ezequiel, que profetiza ante los cautivos. Por tanto, durante un largo periodo de tiempo, Dios envía profetas. Y al enviar profetas, Dios está cambiando, moviéndolos a rectificar, a enmendarse. Bien, la historia de Israel culmina con Jesucristo. Es decir, que Israel tiene una vocación universal y pues sigue siendo el pueblo escogido, pero la llegada de Jesucristo a esta tierra en el vientre de María marca lo que San Pablo denomina la plenitud de los tiempos. Este concepto que San Pablo acuña y que nos lo presenta en Gálatas 4:4, el concepto de la llegada de la plenitud de los tiempos, significa que se cumplieron ya en Jesucristo todas las profecías y todas las promesas que Dios hizo a Israel para llevar a cabo la instauración de su reino en el mundo. Bueno, entonces, lo que pasa es que de todos aquellos que a lo largo de los siglos han vivido en el pueblo de Israel hasta la llegada de Jesucristo, solo algunos aceptan a Cristo y lo siguen. En cambio, los jefes del pueblo lo rechazan y lo condenan a muerte. ¿Y por qué lo rechazan? Porque no les cabe en la cabeza que Dios sea uno y trino. Y menos les cabe en la cabeza que Dios, uno y trino, está ahí. Es decir, que el Hijo de Dios está ahí cumpliendo una misión junto con el Espíritu Santo de parte de Dios Padre. Y entonces deciden condenarlo a muerte, porque en el fondo, les parece, nos va a desbancar. Nos va a quitar el protagonismo y por tanto no queremos competencia. Bueno, entonces resulta que la muerte y la pasión son injustas y Jesús se entrega y confiesa su identidad, confiesa la relación que tiene con Dios Padre. Él sabía que no lo iban a aceptar porque no aceptaban que el Padre pudiera tener un hijo. No aceptaban que el Hijo eterno del Padre se haya hecho hombre. Para ellos el Mesías era más bien un personaje político, el que tenía que aparecer, un personaje que iba a liderar la liberación terrena de Israel del yugo de los romanos. Y entonces, como él no se presenta así, ni se presenta con un ejército, ni está en plan político, sino que está hablando de la liberación del pecado, ellos lo condenan a muerte violenta y humillante. Y por eso experimenta no solo en su carne, sino también en su alma la injusticia de los que lo condenan. Bien, entonces Jesús acepta esa injusticia y la sufre. Ahí en esa injusticia de aquel momento están contenidas todas las que vendrían después, es decir, todas las injusticias y los pecados de toda la humanidad, antes, durante y después, porque cada pecado lleva consigo un rechazo. Y cuando uno peca, uno está rechazando el proyecto de Dios y está rechazando que ese proyecto pues, sea llevado a cabo en mi vida. Claro, el rechazo llega a su punto culminante con la condena de Jesús a una muerte cruel. Bueno, y Jesús va con libertad a la muerte. O sea, todos los sufrimientos de Cristo son sufrimientos que él acepta. Los físicos y morales los acepta libremente. Ciertamente fueron impuestos por la injusticia nuestra. Y
los pecados de todos los hombres llevan consigo ese atropellar la justicia. Por eso cuando se dice en la Sagrada Escritura que Jesucristo cargó nuestros pecados sobre sus hombros, esta metáfora es una metáfora que alude a una realidad. Cargó nuestros pecados sobre sus hombros. ¿Cómo hizo para cancelar nuestros pecados? Ahí tienen ustedes el rótulo de la cruz. Lo tienen ustedes escrito en 3 idiomas, en hebreo, en latín y en griego, los 3 idiomas que entonces se hablaban. Entonces Jesús sobrelleva esos sufrimientos y los sobrelleva ¿de qué manera? Unión obediente a Dios Padre, unión amorosa. Por tanto, primero unión obediente y amorosa. Y segundo, corazón lleno de justicia y amor para todos. Todos los pecadores estamos ahí incluidos. Por tanto, Él, aunque nosotros no lo merezcamos, nos ofrece el perdón porque nos ama. Bueno, entonces, los agravios no encuentran cupo en el corazón de Jesús, que es un corazón justo, lleno de amor. Por tanto, mueren porque no pueden vivir en ese corazón. Y Jesús va mucho más allá, porque resulta que Jesús no solo perdona sobreabundantemente a todos, sino que Jesús, que es el único justo que hay sobre la tierra, indudablemente merecería todo el respeto y todo el cariño de todos. Piensen ustedes en el momento en que Jesucristo se presenta en los brazos de María y lo recibe el anciano Simeón. Muy bien, pues aquel anciano está sorprendido de lo que ha ocurrido. Y piensen ustedes como años más tarde es justamente ahí donde tiene y encuentra los que le contradicen. Bien, a lo largo de toda su vida Jesús no hace otra cosa más que hacer el bien. Ahora, nosotros no merecemos el amor que Jesucristo nos tiene. Y resulta que Él no busca nada en nosotros. O sea, que no busca de parte nuestra, no busca que le demos algo. San Pablo dice, me amó y se entregó por mí. Pero San Pablo tenía un pecado encima, en su espalda, muy fuerte. Había perseguido a los cristianos con mucha hazaña. Bueno, entonces ese pecado de San Pablo, pues no impide que Jesús lo sane. Mira, es un pecado que voy a quitar aquí, que repetí la hazaña, lo repetí y entonces ya tenemos. Y les he puesto estas palabras de el Papa Juan Pablo II, que nos dice que Jesucristo puede romper los esquemas aburridos en los que nosotros lo queremos encerrar. Y nos sorprende con una constante creatividad divina. Su amor es creativo. Bueno, Isaías en capítulo 53, 700 años antes de Cristo, dice que en sus llagas hemos sido curados. Cuando San Pablo escribe la carta a los romanos en capítulo 5, versículo 20, resume diciendo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué nos está diciendo con eso? Nos está diciendo que es tan desbordante el amor que Dios nos tiene, que por mucho que en efecto hemos pecado, sí, pero Él ante las tentaciones hace sea sobreabundante, de modo que nadie, de ningún modo, nadie queda excluido y nadie puede decir es que no me llegó la gracia suficiente para vencer esta tentación. A todos nos llega la gracia más que suficiente. Entonces, acusado y condenado, un acto de injusticia, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es la respuesta de Jesús, una respuesta llena de rectitud, llena de misericordia.
Por eso, pues, Jesucristo es un don de Dios Padre. El Padre entrega al Hijo para que nos reconciliemos con Él. Entonces, fíjense ustedes que si es un don de amor, la entrega de Jesucristo, ahí está el Espíritu Santo de por medio. Bien, pero el Hijo, o sea, el Padre nos entrega al Hijo, pero el Hijo se ofrece libremente y se ofrece por amor, ofrece su vida a Dios Padre por medio del Espíritu Santo, que es lo que el Hijo quiere, reparar nuestra desobediencia. Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 614, lo expresa así. En esta fotografía les he puesto una sección de la fachada, una de las 4 fachadas que tiene la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, hecha por Gaudí, la fachada de la crucifixión. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿cómo llega a nosotros el fruto de la cruz? ¿Cuál es el fruto de la cruz? El primero, el pecado ha sido destruido, eliminado. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero si ha sido eliminado, ¿por qué todavía caemos? Bueno, porque de parte de Cristo ha sido eliminado. Ahora hace falta que sea eliminado de parte nuestra. Entonces, por eso, después de decir que el pecado ha sido eliminado, afirmo que es cierto que nosotros podemos pecar, pero nosotros cuando pecamos y no reconocemos nuestro pecado, ¿cómo podemos pedir que seamos perdonados? Tampoco podemos pensar que es automático. En cuanto yo peco, recibo el perdón. Y no hace falta que yo ponga nada de mi parte. Por supuesto que hace falta que ponga de mi parte. Si no pongo de mi parte, se cumplirá lo que dice San Agustín. Dios, que te crió sin ti, no te salvará sin ti. Pero no solo la eliminación del pecado es fruto de la cruz, hay otros frutos. Bueno, entonces fíjense ustedes que la cruz no es solo antídoto contra el pecado, contra el veneno del pecado, sino que hay otros frutos. Aquí vamos a fijarnos en 2. Nos enseña hasta dónde se puede llegar por amor a Dios y a los hombres y nos indica el camino hacia la plenitud. Por tanto, cuando un cristiano quiere alcanzar la plenitud, ha de pasar por la cruz. Si de verdad quiere amar a Dios y quiere amar a los demás, tiene que pasar por la cruz. Entonces, las letras del anagrama de Cristo, JHS, Jesús, hombre y Salvador, aparecen también en esa basílica. En Jesucristo se da la plenitud humana. Pero para nosotros, alcanzar esta plenitud humana, lo que San Pablo llama alcanzar la medida de Jesucristo, solo es posible porque Jesús nos hace participar de su resurrección y de el Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo. Bueno, entonces hay modos distintos de presentar la pasión y muerte de Cristo, tanto en la Escritura como en la liturgia. Vamos a fijarnos algunos de esos modos cuando se lee la Escritura o cuando participamos en la liturgia. Vamos a fijarnos en ellos. Y voy a hacer referencia a los siguientes. Primero, Jesús, al ofrecer su vida a Dios en la cruz, instituye una nueva alianza. Siempre que en la Biblia se habla de una nueva y definitiva alianza, se está hablando de una alianza que ya fue profetizada por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel. Y esta es la definitiva, no va a haber otra más. Entonces, esta nueva alianza de Cristo es alianza de Cristo con la iglesia. Iglesia quiere decir todos los bautizados que formamos una única asamblea, un único cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Bueno, segundo modo. El primer modo es alianza nueva y eterna. Segundo modo, el sacrificio de Cristo en la cruz tiene valor de expiación y de reparación. Ustedes han oído hablar del templo expiatorio. Cuando se usa esa expresión, ¿qué se está diciendo? Que se quiere
que ese templo sea un templo en donde la gente expíe sus pecados, se arrepienta de sus pecados, rectifique sus pecados. Los padres salesianos construyeron el templo del Sagrado Corazón de Jesús en la zona 8 y lo llaman así, el templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, entonces, cuando se habla de expiación y de reparación, se habla de limpieza y purificación del pecado. Textos tienen aquí Romanos 3:25, Hebreos 1:3, la primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, capítulo 4, versículo 10. Bueno, pero además de limpiar y purificar, hay que reparar y hay que, dijéramos, de algún modo restituir. Entonces, ¿qué hace Jesús para reparar el desorden? Bueno, con su obediencia filial y amorosa, y da al Padre lo que nosotros le quitamos. Por tanto, le da el amor y la sujeción que nosotros le negamos. Y por eso podemos decir que se ganó el corazón de Dios Padre y que con su entrega reparó las ofensas. Entonces, cada vez que hacemos penitencia, no solo la de la confesión, sino otras penitencias voluntarias, estamos reparando las ofensas, reparando por nuestros pecados. En tercer lugar, otro modo de entender esta salvación es entender que se ha producido el rescate. Redención quiere decir pagar la deuda, redimir mis deudas, ¿verdad? Tengo que redimir las deudas, dice la gente, tengo que pagar mis deudas. Pero es que en cuanto uno redime las deudas, se queda libre de las deudas. Y si en este caso la redención es operada por Cristo y nosotros cooperamos con Él, entonces quedamos liberados. Esta es la auténtica teología de la liberación, liberarse del pecado. Jesús entonces paga nuestra libertad con el precio de su sangre, toda su sangre. Es decir, ahí están todos sus sufrimientos, su muerte, y este es el modo de librarlos de el poder del diablo. Está claro que todo el que comete pecado de algún modo se hace siervo del demonio. Y no quisiéramos eso. Bien, cuarto modo. En las cartas de San Pablo leemos que la sangre de Cristo nos justifica. ¿Qué quiere decir eso? Nos hace pasar del estado de pecado al estado de justicia. Por tanto, nos devuelve la justicia, la santidad. En la Biblia, justicia y santidad son lo mismo que perdimos al ofender a Dios, porque nos ha reconciliado con Él. Bien, entonces, la cruz es causa de nuestra justificación. Pero claro, la vida de Cristo no termina en la cruz. La vida de Cristo termina en la resurrección. Por tanto, nosotros no podemos celebrar con gran piedad el Viernes Santo y con cero piedad el domingo de resurrección. No, yo el domingo de resurrección no voy a misa, ¿verdad? Me voy a la playa. Y entonces, pues, maravilloso que pueda uno descansar en la playa, pero eso no significa que uno se libere, entre comillas, de la misa, porque la misa es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, memorial de su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Una vez que se ha producido la justificación del pecador, entonces Dios vuelve a estar presente en esa alma. El Espíritu Santo vuelve a trabajar en el corazón de esa persona. Bien, ya he tocado 2 puntos de esta clase. Ahora voy a referirme a la resurrección del Señor. Entonces, el sepulcro en que Jesús resucita es nuevo. Nadie ha sido sepultado ahí. En el sepulcro donde Jesús lo entierran y del cual Jesús sale resucitado, es un sepulcro nuevo. Por tanto, su cuerpo no ha ocupado el lugar de otro cadáver. No. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros
vemos que, por un lado, el lugar donde fue crucificado, cuando uno va a la basílica del Santo Sepulcro, uno va y sube unas escaleritas y está en el lugar donde fue crucificado. Ahí hay una gran cruz, ahí hay un agujero en el suelo cubierto de plata y pocos metros más abajo, donde está la tumba de Cristo, ahí es donde Él resucita. Bueno, muy bien, está todo muy cerca. Dice el credo y dice la Sagrada Escritura que descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas justas que habían muerto antes que Él no podían entrar al cielo y estaban en lo que el mismo Jesús denomina con el nombre de seno de Abraham. Por tanto, Jesús va a rescatarlas del seno de Abraham, donde sufren, se han salvado, pero sufren porque todavía no pueden entrar en el cielo hasta que Cristo abra el cielo de nuevo. Muy bien. Estaban a la espera de la llegada del Mesías y pues el Mesías, una vez resucitado, iba a conseguir la salvación definitiva. Por tanto, cuando se habla del descenso al lugar de los muertos, del descenso a los infiernos, se hace referencia al descenso al seno de Abraham. No al purgatorio, no al limbo, no al infierno. Porque si hubiese bajado al infierno, ahí hubiese habido un instante de felicidad suprema. Y lo propio del infierno es la tristeza. Lo propio del infierno es la soledad. Entonces, resulta que este descenso al tercer día, dice, descendió a los infiernos. Este descenso abre a los justos las puertas del cielo. Ya entren a tomar parte en la felicidad eterna de Dios. Y entonces los apóstoles no inventaron la resurrección. No imaginaron la resurrección. La resurrección es real. Por un lado está el sepulcro vacío. Los guardias que cuidaban el sepulcro para que nadie fuese a robar el cuerpo muerto de Cristo. Pero por otra parte, Jesús resucitado se apareció a muchos grupos de personas. Y pues ustedes recordarán que los mismos discípulos, los mismos apóstoles estaban escépticos, como le ocurrió a Tomás, que dice, si yo no veo los agujeros de los clavos, si no meto mi mano en sus llagas y no toco con mis dedos, mira, no voy a creer. Entonces, cuando ellos se transforman porque reciben las pruebas y se convierten, ellos cambian de actitud y dan la vida por defender esa verdad. Pero San Pablo cuando va camino de Damasco, tiene aquella visión. Por eso San Pablo dice que pues él iba a perseguir a los cristianos en Damasco, pero que el Señor se le mostró resucitado. Por tanto, la convicción de San Pablo es una convicción de un hombre que estaba en oposición total a Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, entonces entre la resurrección y la muerte hay una unidad. Y así como por la pasión y por la muerte elimina el pecado y reconcilia al mundo con él, de modo semejante por la resurrección Jesús inaugura la nueva vida, a la que llamamos la vida del mundo futuro, y pone esa nueva vida a disposición de los hombres. Bien, entonces, ¿cómo se compagina? El sufrimiento, la felicidad y la perfección, porque todo en el cristiano que está en el purgatorio, todo está lleno de la vida de Dios, pero curiosamente en el purgatorio hay felicidad, pero al mismo tiempo hay dolor.
Felicidad porque sé que ya me salvé. Dolor porque comprendo que si no he entrado al cielo todavía es por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Ahora, resulta que esta felicidad de saber que el Señor nos ha salvado, es una felicidad que nadie nos va a poder quitar nunca. Por tanto, en el cielo tendremos esta felicidad. Ahora, cuando Cristo sufre en la pasión y muerte, las cosas no terminan ahí porque Cristo resucita. Por tanto, el dolor se transforma en gozo, en felicidad y en perfección, que afectan tanto a su cuerpo como a su alma. Pero Jesús no quiere que eso sea solo para Él, porque Él es la cabeza de este cuerpo. Por tanto, lo que ha pasado a la cabeza ha de pasar a los miembros del cuerpo. Y por eso, Él nos comunica a nosotros ese don. Ese don nos da al Espíritu Santo de parte del Padre, y el Espíritu Santo nos facilita que participemos en la nueva vida de la resurrección. Bien, entonces, ya en esta tierra estamos llenos de alegría por la gracia de Dios. O sea, la gracia que nos hace hijos, que nos hace amigos de Dios, ya nos produce muchísima alegría. ¿Qué va a pasar si somos fieles y morimos fieles? Que en nuestra vida, al morir nosotros, se nos va a comunicar también la gloria de Dios y vamos a alcanzar la gloria de la resurrección en la segunda venida de Cristo. Bien, entonces, una vez bautizados, ya pasamos de la muerte a la vida. Ya dejamos atrás la lejanía de Dios y pasamos a la gracia de la justificación y de la filiación divina. Ya somos hijos muy amados del Padre y pues este ser hijos muy amados ha pasado por el misterio pascual de Cristo. Es decir, el resultado de ese paso de este mundo al Padre por parte de nuestro Señor Jesucristo. Pasión, muerte y resurrección. A eso le llamamos misterio pascual. Bien, pero la vida de los hijos se tiene que desarrollar y ha de alcanzar una plenitud, y nuestra humanidad va a alcanzar esa plenitud de los hijos de Dios, en la medida en que seamos fieles a lo que Dios nos pide cada día. Ahora, Cristo sube a los cielos 40 días después de resucitar. Por tanto, la misión de Cristo termina en ese día 40. Y la devoción de la gente por las misas de 40 días tiene que ver con estos 40 días que Jesús se pasó instruyendo a sus apóstoles antes de Él subir al cielo. Entonces, es un tiempo de preparación, es un tiempo de prueba. Pero luego están los 40 días en el desierto y los 40 días que iban a tardar cruzando el desierto, que luego se convirtieron en 40 años. Tiempos de prueba, tiempos de preparación de una gran alegría. Bien, una vez que Jesucristo ya resucita, entonces Jesús manifiesta su vida nueva y completa la formación que les faltaba a ellos. Esa formación, el completar esa formación dura, pues, 40 días. Acabados los 40 días, Jesús se va a los cielos. Es cierto, vuelve al cielo con el Padre, pero se queda con nosotros de modo especial en la Eucaristía. Entonces, podríamos hablar de dos direcciones en las que podemos glorificar a Dios, glorificar a Jesucristo. O sea que nos impulsa la gloria de Jesucristo resucitado en dos direcciones. Primera dirección, nos anima a vivir con la mirada puesta en el cielo, buscando las cosas de arriba. Por tanto, nos recuerda, tú no tienes aquí ciudad permanente. Prepárate para el cielo, deja huella en este mundo de santidad y así entrarás en el cielo. Bien, entonces queremos santificar todo lo terreno porque queremos vivir con la mirada puesta en el cielo. Y en segundo lugar, la segunda dirección
en la que se manifiesta esta glorificación de Jesucristo es que nos impulsa a vivir de fe, porque Jesucristo nos acompaña en todo. O sea que está dándonos sin cesar la gracia sobreabundante del Espíritu Santo. Y esto nos permite evangelizar, llevarle a todas las almas, ponerlo a Él en la cumbre y conseguir que su reino sea una realidad. Bueno, el cuarto punto de esta clase hace referencia a cómo en la vida del cristiano el misterio del paso de Cristo de este mundo al Padre tiene actualidad. Por tanto, la resurrección de Cristo no es un simple retorno a la vida como el de Lázaro. No, es algo totalmente nuevo y distinto. Lázaro retornó a la vida, pero volvió a morir. Entonces, Benedicto XVI explicó el año 2011, comentando el texto de Colosenses 3. Dice el texto, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Ok, ¿cómo comenta Benedicto? Dice, podría parecer que el apóstol quiere favorecer el desprecio de la realidad terrena, que quiere que nos olvidemos de este mundo de sufrimiento, injusticias y pecados y que vivamos un cielo anticipado en esta tierra. Esto no es lo que Jesucristo quiere, no es lo que enseña San Pablo. Entonces, este pensamiento del cielo, visto así como un desprecio de las cosas de la tierra, es una alienación, dice Benedicto XVI. Para captar el sentido verdadero de estas afirmaciones paulinas, lo que hay que hacer es no sacarlas de su contexto. Entonces, ¿qué son los bienes de arriba que tenemos que buscar? ¿Verdad? ¿Y por qué nos tenemos que cuidar de los bienes de la tierra? Los bienes de la tierra que tenemos que evitar son la fornicación, la impureza, la pasión desordenada, la codicia, la avaricia, que es una idolatría. Por tanto, lo que nos toca al buscar los bienes de arriba es dar muerte en nosotros al afán insaciable de bienes materiales, al egoísmo, que es la raíz de todo pecado. Esta tarea de hacer morir al hombre viejo y revestirse de Cristo es una tarea que hacemos revestidos de Cristo, elegidos por Dios. Mira, y para llegar a esa cumbre, dice San Pablo, revestirse de compasión entrañable, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sobrellevarse unos a otros, perdonarse unos a otros, y por encima de todo el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Por tanto, buscar los bienes del cielo no es evadir la tierra. No es pensar que las cosas de la tierra son un obstáculo para alcanzar la vida eterna. No, es más bien aprender a caminar con elegancia en el presente hacia la vida eterna. Sabe a dónde va, sabe hacia dónde se dirige. Por tanto, cuando hablamos de actualizar la vocación bautismal, estamos hablando de vivir de fe, de vivir de confianza en Dios y de vivir de su providencia. Por tanto, nuestras obras van a dar frutos buenos por Él. Vamos a ser capaces de fomentar la caridad con todos por Él. Hacemos oración y acudimos a las fuentes de gracia, porque si no, no podríamos, no tendríamos fuerzas. Bien, entonces lo que a nosotros nos toca es poner un granito de arena a esa transformación del mundo para que sea según Dios. Claro, y sería un grave pecado de omisión que no pusiéramos lo que está de nuestra parte. Grave pecado de omisión. ¿Qué nos toca hacer aquí y ahora? Bueno, pues lo que a cada uno de nosotros le toca hacer aquí y ahora es vivir la solidaridad, vivir la dignidad de las personas, la paz, la armonía familiar, la justicia, promover a los demás.
y cuidar el entorno en el que nosotros vivimos. Eso es lo que nos toca. Por eso decía Benedicto XVI el año 2011, los cristianos, creyendo firmemente que la resurrección de Cristo ha renovado al hombre, sin sacarlo del mundo donde construye su historia, debemos ser los testigos luminosos de esta vida nueva que la Pascua ha traído. La luz de la Pascua de Cristo debe penetrar nuestro mundo. Y hay que llegar con este mensaje de verdad y de vida a todos los hombres, como nuestro testimonio cristiano. Para eso sabemos que el tiempo huye, que el tiempo se nos va de las manos. Aquí les he puesto este reloj de sol. Este reloj de sol pues va marcando las horas precisamente pues porque al señalar la luz del sol va cambiando de posición el sol y va haciendo las sombras de las horas, marcando la hora. Bien, el tiempo se nos va de las manos. Y como se va de las manos, entonces tenemos que entender lo que dice en francés esta leyenda de un reloj de sol. Yo sin sol y tú sin fe no somos nada. Bien, yo creo que está escrito, si no es en francés, está escrito en catalán. Bien. Esto sería lo que yo quería decirles hoy, o sea que ya pueden preguntar lo que quieran. Sí, don Mario. Buenas Adelante, noches. Willy. Yo, aunque he estado oyendo atentamente, por un momento me distraje. Quizás podría repetir, si fuera tan amable, lo de el grave pecado de omisión. El grave pecado de omisión sería dejar de construir la ciudad de Dios en esta tierra. Pensar que esta tierra es un estorbo y que por tanto no hay nada que hacer aquí, lo que hay que hacer es aislarse y tratar de conseguir el cielo, pero aquí esta tierra es un estorbo y no podemos, ¿verdad?, más que esquivar los problemas de esta tierra. Eso no es lo nuestro. ¿Ok? Muchas gracias, Mario. Muy bien. Mario, buenas noches. Sí, Willy. Tengo, bueno, dos preguntas. Una es que algunos suelen utilizar el término nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero ese no es un término católico, ¿verdad? Bien, normalmente esa terminología la usan los hermanos separados. Y los hermanos separados usan esa terminología en un sentido distinto a como podría usarla un católico. Como diciendo, ya como yo me cubrí a mí mismo con la sangre de Cristo, ya estoy protegido de todo mal. Bueno, si dejas de poner lo que está de tu parte para que realmente estés cubierto por la sangre de Cristo, es decir, si dejas de luchar, por mucho que te expreses así, el demonio te va a atacar. Ok. Y la otra es, pues suena bastante fuerte el tema del domingo de resurrección, ¿verdad? Que es, digamos, cuando uno empieza a comprender y a intentar vivir de manera fiel la doctrina de la iglesia, resulta que uno la Semana Santa de verdad debería disponerla el resto de la vida a vivir la Semana Santa. No debería Sí. uno considerar que la Semana Santa es un tiempo para vacaciones y para irse a la playa, pero pues eso suena bastante fuerte porque a veces uno piensa que es la oportunidad de descansar, pero en realidad, digamos, si yo a los 40 años empecé a intentar ser fiel a la doctrina de la iglesia y a Cristo, los 40 años restantes, si es que voy a vivir 80, debería vivir 40 Semanas Santas como Sí. debo vivirlas. Sí, yo no estoy en contra de que la gente descanse en la Semana Santa, pero lo que sí diría yo que es un contrasentido es que la Semana Santa sea semana pagana. Semana de beber, semana de levantarse a cualquier hora, semana sin Dios. Sí, Ricardo, ahora vamos. Semana prácticamente, pues, de holgazanería y de parrandas. Eso me parece que no tiene lógica.
Uno puede pasar una Semana Santa muy bien lejos de la ciudad, procurando asistir a los oficios, ni siquiera son obligatorios, ¿verdad? Entonces, pero procurando asistir a los oficios, normalmente en nuestro país, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo son días de asueto. Entonces la gente pues procura irse desde el miércoles en la tarde, ¿verdad? Los que no tienen la oportunidad de irse desde el Viernes de Dolores. Pero yo diría que más que hacer una regla de prohibición de Semana Santa en un lugar de descanso, lo que habría que motivar a la gente es que vivan la Semana Santa muy bien, estén donde estén. Y que sea un tiempo, sí, de recogimiento, que no es incompatible con el descanso. De penitencia, que no es incompatible con el descanso. Muy bien. Gracias, don Mario. Muy bien, Wilson. Luego Ricardo. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Wilson. Yo tengo, bueno, dos preguntas en una. Una, cuando Jesús habla precisamente del seno de Abraham y del Hades, Sí. imagino que lo que me, digamos, en el Hades o en el lado, pues, que no es el seno de Abraham, ¿existía Sí. o existe conciencia? Son dos cosas distintas, ¿verdad? El Hades es el infierno, el abismo. Correcto, El correcto. seno de Abraham es ese estado de retención de los justos durante el tiempo que tarda entre la muerte de ellos y el momento en que Cristo resucitado libera a esas personas que están retenidas pero que ya están salvadas. Del infierno no se puede salir. Si hay conciencia entonces en el infierno, porque Desde luego recuerdo que hay que conciencia. Y lo que más hace sufrir en el infierno es entender que culpa a mí no voy a entrar en el cielo. Que yo tengo la culpa, que Dios es infinitamente justo. O sea, no es que Dios me castigó, no, es que yo me condené. correcto. Sí, sí, ¿Verdad? esa era mi duda. Y el seno de Abraham deja de existir a la hora que El seno ya de Abraham deja de Jesucristo existir desde que Cristo abre el cielo. abre el cielo. Por tanto, aparece Ok. el purgatorio, ¿verdad? Exactamente, sí. Muy bien. Pasaría al purgatorio. Esa Sí. era mi duda, don Mario. Muy Muchas bien. gracias. Sí, Ricardo. Sí, buenas noches, don Mario. Una pregunta, pues, de los niños que mueren antes de ser bautizados, tal vez el primer día o incluso que son asesinados antes de nacer. Sí, ellos no tienen la culpa de eso. Nosotros no conocemos otro camino más que el bautismo, pero Dios en su misericordia tendrá otros caminos que no nos ha revelado. Correcto. Un Ok. niño, digamos, en nuestro caso, murió un niño en el momento de la cesárea, pues. A veces mueren en el seno de su madre, no por asesinato, sino que mueren porque no prosperó el embarazo, ¿verdad? Muy bien, Fue al pero final, Dios, pero la voluntad de los papás era bautizarlo y Dios lo tendrá en cuenta. eso hicimos así es. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Sí, José. Buenas noches. Hola, don Mario, buenas noches. Hola, José. A ver, sobre la confesión, don Mario, Sí, cuando uno se arrepiente y se confiesa y sí, confiesa un mal que le hizo a otra persona, sí. entonces uno recibe el perdón y uno profundamente se arrepiente. Sí. Pero, ¿qué ocurre con la persona que fue ofendida? ¿Debe uno buscar también un perdón de la persona? Bueno, uno tiene que tratar de reparar el mal, ¿verdad? Y hay modos muy diversos de reparar el mal. A veces imagínate, una persona que cooperó con un aborto no le puede devolver la vida al niño abortado. Sin embargo, sí que esa persona puede trabajar en favor de los niños no nacidos todavía, ¿verdad? Y por tanto es un modo de reparar aquel daño. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy Gracias, bien, don Mario. muy bien.
Sí, tocayo. Buenas noches, tocayo. Buenas Mire, noches. en un lenguaje como común, diría yo siempre he pensado que se peca por hacer y se peca por dejar de hacer. Sí, Muchas veces tenemos el conocimiento, Dios nos da la sabiduría y por negligencia no hacemos las cosas. sí, Entonces yo sí creo que uno de los pecados más comunes es dejar de hacer. sí. Eso Pues, sería como pecado de omisión. damos menos importancia a los pecados de omisión que a los de acción. Y creo que son los más comunes. Lamentablemente hay muchos pecados de omisión que ni siquiera les hacemos caso. Correcto, ese es el punto, tocayo. Sí. Entonces, por eso es que en la misa uno dice de haber pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Gracias, tocayo. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces nuestra próxima clase, si Dios lo permite, será la otra semana y hablaré de Pentecostés. Terminamos ahora nuestra clase rezando juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres Bendita entre eres todas entre las todas mujeres, las y Fruto bendito es el del vientre fruto de de Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, Dios, por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. no era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por Por nosotros. nosotros. Santa María, esperanza nuestra, haz en tu ruega por sabiduría. Ruega Por nosotros. Que descansen, que tengan buena noche. Gracias, don Mario. Feliz noche Gracias a todos. Dios los Mario. bendiga. Mario, buenas noches. Feliz